Cordial saludo. Bienvenidos a este canal de medicina perioperatoria. En esta oportunidad nos referiremos al manejo perioperatorio del paciente que está siendo anticoagulado con warfarina. Seguiremos el siguiente orden de la presentación con el fin entonces de dar cumplimiento a estos puntos importantes en el manejo perioperatorio de nuestros pacientes. Es importante recordar que los pacientes son anticoagulados en casos de que tengan válvulas cardíacas prostésicas, pacientes con antecedentes de tromboembolismo pulmonar reciente o pacientes con fibrilación auricular. Los medicamentos que se usan para la anticoagulación son de dos tipos en general. Uno, los inhibidores de los factores dependientes de la vitamina K, que alteran la síntesis de esta, como es la warfarina, que altera la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10, y los anticoagulantes orales directos como son los inhibidores del factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y los inhibidores de la trombina como el dabigatran. En cuanto a la warfarina, recordemos que es un derivado cumarínico que inhibe competitivamente la epoxio reductasa, que es importante en la reducción de la vitamina K, la cual a su vez es fundamental para la carboxilación de los factores de la coagulación 2, 7, 9, 10 y las proteínas C y S. La warfarina inhibe la producción de estos factores, mas no altera la actividad de los factores ya existentes. Prolonga el tiempo de protrombina, se monitoriza mediante el INR y toma cerca de 72 horas empezar a aumentar el INR y llegar a un nivel terapéutico. Al iniciar la terapia con warfarina es importante que el paciente cuente con algunos datos basales, como son entonces el tiempo de protrombina y el INR, las pruebas de función hepática y renal, las pruebas de embarazo y el cuadro hemático completo. Generalmente la dosificación inicial fluctúa alrededor de los 5 miligramos, requiriéndose un poco menor en los pacientes adultos mayores, y la dosis se ajustará de acuerdo a los valores de tiempo de protrombina y INR deseados según la indicación. El objetivo es llevar al paciente a un INR de 2 a 3 en casos de trombosis venosa profunda y la prevención del embolismo pulmonar, en la prevención del embolismo en la enfermedad reumática y en la fibrilación auricular seguida de ataque disquémico transitorio. Se requiere un INR un poco mayor en pacientes con trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar recurrente en pacientes que ya vienen tomando warfarina o aquellos que son usuarios de válvulas mecánicas cardíacas. Su absorción es intestinal en el 100%, se une a las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Se metaboliza por las enzimas hepáticas, especialmente por el sistema citocromo P450, se excreta a través del sistema digestivo y el sistema renal y tiene como efectos secundarios principalmente la hemorragia. Tiene una vida media de 36 a 42 horas. Se aconseja suspenderla en casos de que esté indicado 5 días antes del procedimiento, con el fin de que el paciente pueda ser llevado a cirugía con un INR al quinto día de suspensión de menos de 1.5. En caso de que sea necesaria la reversión cuando el paciente esté tomando, dependerá de las circunstancias clínicas. Si el tiempo y las circunstancias del paciente así lo permiten, se podrá entonces, si puede esperar 1 o 2 días, se podrá suspender la warfarina y administrar una dosis de vitamina K de 2.5 a 5 miligramos por vía oral o intravenosa con el fin de recuperar la síntesis de los factores de coagulación afectados. Pero en caso de que sea necesario inmediatamente suspender la anticoagulación, es importante la administración o está indicada la administración del complejo concentrado protrombínico 4 entre 25 y 50 unidades internacionales por kilo en 10 minutos con un control posterior de INR en 15 minutos, junto con la administración de vitamina K y B en 10 minutos, teniendo en cuenta de que el complejo concentrado protrombínico tiene alto riesgo de trombosis como efecto secundario. En cuanto a la reversión, si no hay complejo concentrado protrombínico, podemos contar con el plasma fresco congelado. Se administrarán 2 unidades en 15 minutos con un control de INR en 15.
minutos. Si el NR sigue por encima de 1.5, se pueden administrar 2 unidades y repetir el IR en 15 minutos. Si no, pues habrá que repetir las unidades de plasma hasta cuando el INR esté por debajo de 1.5. Se puede administrar junto con vitamina K 10 a 20 miligramos intravenosos en 20 minutos, y es importante como efecto secundario del plasma, en la sobrecarga de volumen, estar pendiente de esta complicación. La anticoagulación con warfarina se monitoriza mediante el tiempo de protrombina y el INR. El INR va a ser entonces la relación que existe entre el tiempo de protrombina y el tiempo de protrombina control de laboratorio. Tiene un valor normal de 11 a 13 segundos y va a medir el tiempo que tarda el plasma en coagularse cuando se expone a factor tisular. Evalúa la vía extrínseca y la vía común de la coagulación y se prolonga con el uso de los medicamentos antagonistas de la vitamina K. Aquí tenemos entonces la vía extrínseca, la vía común, que es afectada especialmente por la alteración de la síntesis del factor 7, por el caso de los antagonistas de la vitamina K. Igualmente, de otras maneras, las monitorizantes de anticoagulación no están indicadas para el uso, para el control del uso de la warfarina, pero están para recordar el tiempo activado de tromboplastina, que mide 35 a 35 segundos, y el tiempo de trombina, que tiene un valor normal de 14 a 19 segundos y mide la fase final del proceso de la coagulación. En cuanto al manejo perioperatorio del paciente anticoagulado con warfarina, entonces, y en todos los pacientes que vienen siendo anticoagulados, es importante evaluar el riesgo de trombosis, evaluar el riesgo de sangrado, la indicación de si continuar o suspender la anticoagulación, si es necesario el uso de terapia puente y cuándo reiniciar la medicación. En cuanto a la evaluación del tromboembolismo de alto riesgo, lo van a presentar los pacientes con fibrilación auricular con altas escalas de CHA2-VAX por encima de 7, o que hayan presentado antecedentes de accidente cerebrovascular o taquiisquemia cerebral transitoria en los 3 meses anteriores, o en pacientes con enfermedad valvular reumatoidea. Igualmente, los pacientes con válvulas prostésicas, válvula mitral mecánica o bioprostésica, reemplazo valvular dentro de los 3 meses posteriores al procedimiento, o que hayan hecho secundariamente al reemplazo valvular accidente cerebrovascular. En los casos de los pacientes con trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, sobre todo que va a ser más reciente durante las primeras 4 semanas, riesgo que va a disminuir entonces a medida que pase el tiempo. Por eso es que debemos esperar, ojalá 3 meses, siempre y cuando la cirugía se pueda aplazar. Y el embolismo arterial, de origen básicamente por la fibrilación auricular, tiene un riesgo entonces de aproximadamente 0,5% después del evento agudo. Aquí tenemos entonces la escala del CHA2-VAX, tenemos entonces falla cardíaca congestiva, un punto, hipertensión arterial otro punto, la edad mayor de 75 años 2 puntos, paciente con diabetes mellitus 1 punto, paciente con enfermedad cerebrovascular 2 puntos, paciente con enfermedad vascular periférica 2 puntos, edad de 65 a 75, 1 punto y sexo femenino 1 punto. Los pacientes con altas tasas de CHA2-VAX por encima de 7 van a tener entonces un alto riesgo entonces de trombosis. Por otro lado está el riesgo intermedio, que nos lo dan entonces los pacientes con fibrilación auricular con escalas de CHA2-VAX de moderada de 4 a 6, válvula prostésica bivalva con fibrilación auricular y cualquiera de los 2 factores anteriores mencionados del CHA2-VAX. El tromboembolismo entre los 3 y los 12 meses antes del procedimiento, o el tromboembolismo venoso recurrente. Y los pacientes con bajo riesgo van a tener entonces escalas de CHA2-VAX de 0 a 3, válvula prostésica, válvula aórtica o bivalva sin mayores factores de riesgo asociados de CHA2-VAX y tromboembolismo venoso profundo de más de 1 año de evolución. Aquí están todos los factores. Tenemos alto riesgo de trombosis, riesgo moderado, riesgo bajo, entonces no olvidar las valvulopatías del mitral, las altas escalas de CHA2-VAX y el tromboembolismo venoso reciente. Los riesgos moderados, las escalas de CHA2-VAX intermedias,
el embolismo, la trombosis venosa profunda en los 12 meses anteriores, y finalmente las escalas de bajo, para los pacientes de bajo riesgo de trombosis, las escalas de CHA2-VAS bajo y el tromboembolismo venoso de más de 12 meses de evolución. En todo caso es importante tener en cuenta que el riesgo de tromboembolismo es mayor en el caso de los pacientes con válvulas después del reemplazo valvular mitral, que es el más importante, o bioprostésico o la reparación de la válvula mitral. Por lo que lo ideal para reducir entonces es esperar por lo menos 3 meses, o si es factible, entonces aplazar la cirugía lo más que se pueda, con el fin de evitar el riesgo de trombosis secundaria a la valvulopatía mitral, al reemplazo valvular. En cuanto a evaluación del riesgo de sangrado, importante tener en cuenta que el riesgo va a estar determinado por el tipo de cirugía o procedimiento, la duración de la cirugía, las comorbilidades del paciente, la edad y la función renal y otros medicamentos que puedan estar afectando la homeostasia. En cuanto al alto riesgo, lo valoramos entonces como alto o bajo. En alto riesgo va a ser los pacientes que tienen mayor de riesgo de sangrado por encima de 2 a 4% en más de 2 días, o con bajo riesgo de 0 a 2% en menos, entonces en 2 días. Entonces, ¿cuáles son los pacientes con alto riesgo de sangrado que tienen mayor riesgo de 2%? Son los pacientes con cirugía mayor de 45 minutos, procedimientos en sitios críticos, especialmente el sistema nervioso central, neuroaxiales y craneales o procedimientos pericárdicos, cirugía urológica, cirugía mayor gastrointestinal, cirugía en órganos altamente vascularizados y cirugía vascular coronaria. Tenemos algunos procedimientos de alto riesgo de sangrado, en las cirugías vasculares grandes, los procedimientos articulares ortopédicos grandes, la laminectomía. Son procedimientos, las polipectomías son procedimientos que van a tener alto riesgo de sangrado. Igualmente recordemos la resección transuretral de próstata, ya que es un procedimiento que se hace con relativa alta frecuencia. En cuanto a los procedimientos bajos, están los reparos de las hernias, las broncoscopias, los procedimientos superficiales, las endoscopias, las colecistectomías, donde pues no hay proceso inflamatorio, o las histerectomías también no tienen ningún inconveniente, entonces en poderse llevar a cirugía y tienen bajo un riesgo de sangrado. Se considera una hemorragia mayor en la cual involucra entonces algún sitio crítico. Ya hemos visto cómo los sangrados intracraneales, el neuroeje pericárdicos de próstata van a ser muy importantes con altos riesgos de complicaciones. Son hemorragias que requieren cirugía para ser corregida, o aquella que reduce la hemoglobina en más de 2 gramos por decilitro, o la que requiere transfusión de más de 2 unidades de concentrados de glóbulos rojos. Indudablemente, recordemos que esta clasificación no sustituirá el juicio clínico en ningún momento. Una escala muy importante que nos ayuda a averiguar el riesgo, a valorar el riesgo entonces de sangrado, es la escala Hasbled, que incluye patologías asociadas con hipertensión arterial, anomalía de la función hepática o renal, antecedente cerebrovascular, enfermedad, tendencia al sangrado, la habilidad LNR, pacientes que toman entonces warfarina, pacientes entonces mayores de 65 años o pacientes que toman medicamentos que afectan la hemostasia. Y vemos como factores por encima de 3 o más de los factores anteriormente mencionados, el riesgo de sangrado aumenta en forma muy importante. ¿Se debe interrumpir una anticoagulación? Lógicamente tenemos que evaluar clínicamente el paciente, evaluar el riesgo de sangrado y de trombosis. Se sugiere suspender entonces la anticoagulación en alto riesgo de sangrado, y si hay alto riesgo de trombosis, en el caso de que haya que suspender la anticoagulación, se debe entonces reducir al máximo el tiempo sin anticoagulación, continuar con la medicación si el riesgo de sangrado es bajo y evitar en lo posible medicamentos como AINES o ASA que afectan la hemostasia. En cuanto al riesgo de tromboembolismo entonces alto, es importante en lo posible aplazar la cirugía, y si no es posible aplazar la cirugía, entonces limitar al máximo el tiempo de suspensión de la anticoagulación y evitar así el riesgo de embolismo y de trombosis. En caso de que no se pueda aplazar la cirugía, si tenemos un riesgo tromboembólico alto, limitar el tiempo sin anticoagulante lo más que se pueda, suspender la anticoagulación lo más cercana al procedimiento, reiniciarla lo más pronto, y en el caso de la warfarina, de los pacientes que vengan tomándola, hacer la terapia puente. Si el riesgo de trombosis es moderado, se puede suspender el día del procedimiento la anticoagulación, no hacer terapia puente,
Y aquellos pacientes que han tenido tromboembolismo venoso, entonces reciente, en menos de 4 semanas, y no se puede aplazar la cirugía, la colocación de los filtros de vena cava inferior están indicados. ¿Cuándo continuarla? Entonces, en primer lugar, para continuar la anticoagulación es importante que el paciente tenga el INR dentro del rango terapéutico que está indicado. En casos de procedimientos odontológicos, la extracción de 1 o 2 piezas dentarias, realmente no hay problema y se puede continuar la anticoagulación. Los odontólogos usan enjuagues de ácido tranexámico durante 1 o 2 días, 3 o 4 veces al día. Procedimientos de la piel o procedimientos cardíacos, entonces endovasculares como el dispositivo cardíaco implantable, la angioplastia, la ablación con catéter, la atelectomía, se pueden continuar entonces la anticoagulación. La terapia puente va a estar indicada en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis y en los cuales no es posible aplazar el procedimiento. Recordar que la warfarina tiene una vida media de 36 a 42 horas, la monitorizamos con el INR y el tiempo de protrombina. Se debe suspender 5 días antes del procedimiento y la última dosis se debe administrar el día sexto antes del procedimiento. Lo ideal es llevar al paciente con un INR por debajo de 1.4, especialmente en las cirugías con alto riesgo de sangrado. Tener presente que el paciente va a tener un INR subterapéutico alrededor de 8 días, por lo tanto debemos protegerlo de un riesgo de trombosis. La terapia puente va a estar indicada en los pacientes que tienen válvulas mecánicas cardíacas, en pacientes con antecedentes de tromboembolismo venoso de menos de 3 meses y en quienes no es posible aplazar la cirugía, CHA2-VAS alto por encima de 7 o antecedentes de accidente cerebrovascular de menos de 3 meses en los cuales tampoco es posible aplazar la cirugía. ¿En qué momento interrumpirla? Entonces no olvidar que el tiempo de protrombina INR vuelve a la normalidad después de suspender la warfarina, más o menos hacia los 2 días empieza a estar por debajo de 2 y puede llegar a tomar hasta 6 días para normalizarse. Indudablemente puede llevar un poco mayor de tiempo de pacientes con patología renal, adultos mayores o pacientes que vienen tomando una dosis promedio mayor de este tipo de anticoagulantes. ¿Y en qué momento reiniciarla? Se deberá reiniciar en los casos en que ya hemos revisado la hemostasis, especialmente el cirujano nos da control de esto, el paciente esté tolerando la vía oral, por lo menos esté tomando líquidos. Lo ideal es hacerlo en las primeras 12 a 24 horas después de la cirugía y con la misma dosis que venía recibiendo. En algunas ocasiones puede necesitar de 5 a 10 con el objetivo de llevar rápidamente el paciente nuevamente a un INR2 y evitar un riesgo de trombosis. Mil gracias.